buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la tertulia Biosfera Televisión. Muchas gracias por elegir informarse con nosotros, pasar este ratito conociendo de lo que se habla allá afuera que afecta a Lanzarote. Hoy además tenemos una noticia que estaban esperando probablemente todas las familias de la isla y de La Graciosa. Bien, en fin, parte de las familias. Las familias se componen de los adultos y también de los pequeños. Probablemente a los adultos les interesa saber lo que les voy a contar, y los pequeños pues a lo mejor no tanto. Y es que hay calendario ya, calendario escolar para el próximo curso. Los más pequeños sí, habrá que ir a clase, tanto en primaria como en secundaria. Presencial, y además empezará el 16 de septiembre en Lanzarote, en la primaria el 16, y luego en principio estaba previsto, de momento Educación solamente ha trasladado la fecha genérica, sería el 15 para primaria y secundaria y bachillerato el 16. ¿Qué ocurre? Que el 15 es fiesta, es el Día de los Dolores, con lo cual primaria se rodará al día 16 y secundaria y bachillerato pues o empiezan todos juntos el 16 o ellos empezarían el 17. Bueno, pues ahora hablamos de esto y de un montón de cosas más. Hoy nos acompaña el alcalde de San Bartolomé, como les decíamos ayer, Alexis Tejera. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y muy bienvenido. Bien, muchas gracias. En la compañía de Paola Delgado, compañera de redacción, periodista. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Buenas tardes. Y Saúl García, que se reincorpora ya esta semana después de ser un residente canario de pro y hacerle caso al gobierno de Canarias, abrazando otras islas. ¿Qué tal, Saúl? Muy bien, Jaime. Muy bien. Sí me gustan los ciudadanos, haciendo caso a sus gobiernos. Bueno. ¿Cómo estaba el panorama por ahí? Entonces, has hecho turismo, o sea, ya He hecho Saúl, turismo, sí. Yo creo que de los que estamos aquí, seguramente es el primero que haces turismo. He hecho una semana en La Palma, que era la única isla que no conocía, y la verdad es que la tenía que haber conocido antes, porque... Espectacular, espectacular. Pero mucho maravilla. Rollo con el tema de protocolos y tal, ¿no? O sea, podemos viajar... Hombre, es verdad que en La Palma no hay demasiado... No suele haber demasiado turismo habitualmente y tampoco... Claro, en estas y fechas, tampoco lo había estos días, y ya que además hemos hecho turismo rural, incluso de caminatas y ese tipo de cosas, pues como tú comprenderás, en la naturaleza pues tampoco notas mucho la diferencia. No, es verdad. Pero luego a la hora de viajar, aeropuertos, temperaturas, test y estas cosas, ¿libre? No, lo único que tienes que llevar la mascarilla, sí, que es decir, es el... Pero chismito de temperatura tampoco. A mí no me lo han hecho, no sé si, como dicen que en algunos aeropuertos que tienen cámaras termales y que se ve térmicas, perdón, sí. y que detectan la temperatura de las personas, sí, ¿no? Sí. No lo sé si eso es así, a mí desde luego no me han hecho. Vale. Y luego lo único que en el aeropuerto de Lanzarote pues estaba, la verdad que está, Bueno. y estaba casi, la anomalía de tener que solo hay una terminal abierta y que estaba prácticamente todo casi todo cerrado, ¿no? Madrid se está planteando el poner obligatorias las mascarillas, dice en la Comunidad de Madrid, porque Barajas es un coladero de contagios. Luego hay una cosa que es sí verdad, que probablemente tendrían que hacer, ya dejarlo para siempre, que es que vas embarcando por filas, por orden. Sí, claro. Que es algo que Bueno, tiene mucha más lógica. Más ordenadito y mucho más ordenado. No tienes que hacer la cola. Claro, te evitas tener que hacer cola, van llamando de la 1 a las 5, de las 6 a las 10. Bueno, y ya está. Lo de la toma de temperatura, por cierto, aprovecho yo, no viene a cuenta al gimnasio al que voy, pero voy a un gimnasio que han puesto ahí una especie de tablet donde te miras, ¿no? Y te dice la temperatura que tienes, pero bueno, no es nada de discreto. O sea, empieza ahí una voz, temperatura normal, no sé cuánto, no sé qué, pues vale. Pero de repente... Bueno, mientras no te diga el peso... Claro, sí, no, pero digo que si te canta que uno tiene fiebre y lo dice también en voz alta, pues imagínate la que se podría... Bueno, muy agudo. Hombre, uno va al gimnasio precisamente por eso, para que no lo diga, no del peso. Bueno, nos centramos ya, antes de San Bartolomé, que también le afecta naturalmente el curso escolar. Esto es así, el 16 de septiembre, todos al colegio. Todo parece indicar que Educación apostará por aulas burbuja, en la que los niños no tengan contacto con otras aulas. Además, se acudirá al patio por fases. Habrá diferentes medidas de higiene que se van a ir especificando esta semana.
En cuanto a los periodos vacacionales, Navidad 23 de diciembre, 7 de enero, ambos inclusive, y Semana Santa entre el 29 de marzo hasta el 2 de abril. Se van a incorporar 800 docentes para niveles de infantil y primaria y 800 más de los que ya habían plantilla y 2.500 para educación obligatoria secundaria, bachillerato y otros niveles educativos con el objetivo de reforzar los recursos humanos destinados al inicio del próximo curso. Porque me contaba el alcalde hace un instante cuando hablábamos de esto que ya los centros educativos del municipio están recibiendo pues, estas notas, protocolos y demás y que aumentan muchísimo los grupos y se espera, por tanto, que tengan que aumentar también los docentes, ¿no? Sí, efectivamente. Hoy comenzábamos con la concejal de Educación y de San Bartolomé y las infraestructuras educativas, Lali, que venía para hacernos una visita a San Bartolomé. En el día de hoy empezamos a ver los centros, a visitarlos y a preguntarles un poco por el protocolo. Hemos estado en alguna unitaria, también en el instituto y bueno, por los próximos días estaremos en los coles. Y sí, están empezando a leerse esos protocolos, a interpretar esos protocolos, a ver cuáles son las distancias entre los alumnos y ya evaluar cuántos grupos de más se van a formar porque no caben todos los alumnos que antes habían en esas aulas. Y entonces, bueno, estamos pues en esa fase, ¿no? Un poco de incertidumbre porque va a hacer falta más espacio, porque vamos a tener que cambiar la consejería y los centros, la dirección de los centros, los horarios, habrán cursos escolares que tengan que darse las clases por la tarde. Como bien decías, pues hará falta un incremento de la plantilla de personal, profesorado, ¿no? Pues de maestros, maestras y profesores, profesoras que cubran esa demanda. Y en definitiva todo muy incierto. La verdad que es un trabajo pesado que si ya era tedioso y comenzar un curso por todo lo que supone el currículum y todo esto, además se le añade esto, por lo tanto hay que darles muchos ánimos a todos los equipos directivos y profesorados de los distintos coles. ¿Y quién paga los cambios? ¿Los pladurs, en el caso de aulas muy grandes que se puedan meter pladur en medio? ¿O se supone que las aulas prefabricadas porque no va a quedar otra, ¿no? Todo esto corresponde a la Consejería del Gobierno de Canarias, incluso hasta los metraquilatos que en este caso, cuando se incorporaron los equipos directivos, muchos vinieron al ayuntamiento. Los interventores de los ayuntamientos tienen muy claro dónde está la línea que separa el mantenimiento de los coles de las obras que les corresponden a la Consejería. Ese es otro de los debates que hay. Y quizás si hay algo importante en todo esto que nos afecta a algún cole es el tema de los comedores. Es decir, ¿qué va a pasar con los comedores? Porque los comedores ya son pocos, vamos a tener que guardar una distancia importante entre alumnos y alumnas. Bueno, pues se está pensando incluso hasta que puedan comer en las aulas, en fin, bueno, pues todo este tipo de cuestiones junto con las empresas de catering, es todo de verdad que bastante complejo, pero por lo menos ya tenemos, tras la llegada de Manuela, creo que ha hecho un buen trabajo a la consejería, ya tenemos un protocolo por el cual empezar a caminar, ¿no? Que era lo importante, ¿no? Tener algo a lo que agarrarse para empezar a ver la luz, ¿no? Bueno, también le digo una cosa, ¿eh? Si llegan vivos todos los jóvenes al 16 de septiembre, no habrán, ya la inmunidad de grupo está garantizada después de tantas fiestas que hay en villas particulares. Estamos teniendo un problema. Si llegan todos así normal. En la mesa de alcaldes y alcaldesas de antes de ayer, que la tuvimos el martes, creo que fue, el lunes, no me acuerdo muy bien ahora, lo poníamos sobre la mesa. Hay municipios donde hay bastantes villas de alquiler vacacional y, bueno, en fin, se está dando ese problema, ¿no? Hay que apelar a la responsabilidad individual de cada uno y de cada chiquillo, chiquilla y de los adultos. Hay que apelar a esa responsabilidad. Si no, será muy difícil, ¿no? Esto de alquilar varias villas y juntarse es una mala práctica que puede llevarnos a retroceder muchísimo en lo conquistado. Y un contagio masivo en una isla tan pequeña como esta puede significar pues un problema importante, insisto, pues en todo, en el tejido, por supuesto en la salud, pero también en todo el tejido productivo, económico, que nos puede llevar a un caos total, ¿no? Por lo tanto, insisto, apelar a la responsabilidad de todos y todas para que esto no suceda. En el caso de San Bartolomé, alcalde, ¿han habido ya precisamente muchas denuncias por parte de vecinos o han tenido que llamar la atención por este tipo de fiestas privadas? Alguna hemos tenido en alguna localidad, no han sido muchas. La verdad que San Bartolomé es un municipio que no cuenta con muchas villas de alquiler vacacional. Eso en ese sentido pues es una ventaja que tenemos, pero en alguna ocasión, claro, la policía ha tenido que actuar, ¿no? Es verdad que las denuncias, insisto, han sido pocas y hay otros municipios que tienen muchísimas más, pero insisto, en San Bartolomé también tendrán que respetar y apelamos también en San Bartolomé, al igual que en Yaiza o en Aría, a la responsabilidad de cada uno. Bueno, ha recibido una buena noticia dentro de todo este mare magnum por el que estamos atravesando, y es que
parece que se relaja un tanto el llamado bloque canario de financiación, ¿no? Que en principio se especulaba con que le iba a afectar por encima del 50% y ahora parece que ese porcentaje ya ha bajado al 30 y poco %, ¿no? Sí, efectivamente. Una de las demandas que analizamos en la FECAN todas las semanas cuando nos reunimos es el hecho de cómo vamos a quedar los ayuntamientos en materia de financiación. Para que nos entiendan muy rápidamente aquellos y aquellas que nos están viendo, los ayuntamientos nos financiamos a través de varios ingresos, fundamentalmente hay otros, ¿de acuerdo? Pero el IBI de los vecinos, que es una pequeña parte, y la mayor parte viene de arbitrios del Estado y de los fondos que vienen del Gobierno de Canarias. Del Gobierno de Canarias vienen dos fondos, el Fondo Canario de Financiación y el Bloque Canario. El fondo lo tenemos garantizado, pero la mayor parte viene del Bloque Canario de Financiación, IJIC y todo, que depende del consumo. Cuanto menos consumo, pues menos ingresamos los ayuntamientos. Bueno, como bien dice usted, bueno, pues a mediados de año, bueno, primer trimestre, la estimación que hacía el Gobierno de Canarias era de una reducción con respecto a los ingresos del año pasado de un 52%, lo cual era muchísimo dinero. Y esto nos suponía, por ejemplo, a San Bartolomé, que pasábamos de cobrar 300.000 euros al mes que veníamos cobrando del bloque a cobrar 19.000 euros. Insisto, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Es como si usted cobra 1.000 euros y de repente le digo, mira, a partir de mañana va a cobrar usted 100. Pues esto es complicado. Por eso, de ahí nuestra urgencia, nuestra necesidad, nuestro ímpetu a la hora de pedir la utilización de los ahorros que teníamos, que eran los remanentes. ¿De acuerdo? Bien. Pues ahora parece, ayer nos informaban y nos mandaban a la ejecutiva pues las nuevas estimaciones ya de estos meses, a mitad de año, que suponen una rebaja de en vez de un 52, un 34, lo cual es un dato positivo. Tenemos un 20% de ocupación turística, se prevé que a final de año tengamos un 75% y eso rebajará mucho esa bajada de ingresos en las que nos va la vida, ¿no? Hay ayuntamientos como San Bartolomé que hemos podido, en este caso, utilizar los remanentes porque cumplimos todos los preceptos económicos, regla de gasto, periodo medio de pago, no tenemos deuda con nadie, pero somos muy poquitos en Canarias los que podemos hacerlo. Sin embargo, la mayoría de ayuntamientos necesita de estos que nos dejen o liberalicen, flexibilicen las condiciones por las cuales utilizar los remanentes para poder incluso pagar, además estoy hablando de esto de una cuestión seria, hasta de nóminas, ¿no? O sea que en definitiva este dato es muy positivo. O sea que me imagino que es un tema que se habrá hablado, como dice, en la mesa de alcaldes y alcaldesas, ¿no? Y habrá, de los 7 municipios de Lanzarote, supongo que alguno, parece que San Bartolomé no va a tener excesivos problemas, pero alguno tendrá dificultades, ¿no? Sí, bueno, yo le puedo hablar por el mío, pero sí, hombre, evidentemente, hay ayuntamientos que tienen más remanentes, otros que tienen menos, ayuntamientos que han gastado más, otros menos, ayuntamientos que ni siquiera pueden utilizar los remanentes aunque se los hacen utilizar, en fin, hay muchas realidades, ¿de acuerdo? Pero lo justo sería, insisto, que en este momento se flexibilice todo eso, además por una cuestión muy sencilla. Los ayuntamientos nos hemos hecho cargo de determinadas cuestiones que no nos corresponden. Por ejemplo, si una residencia cierra, esas personas van a no tener ese servicio, a donde vienen a pedir, evidentemente, que se les cuide, que se les ayude, es al ayuntamiento. Todos esos gastos extras, y como es en miles de ejemplos, son gastos que estamos asumiendo los municipios que no nos corresponden. Además, insisto, con una merma de ingresos importantísima, ¿no? Por lo tanto, estamos ante una realidad que no es la misma para todos los ayuntamientos, pero donde todos los ayuntamientos tenemos que luchar juntos, el municipalismo tiene que luchar juntos, evidentemente, para garantizar este tipo de cuestiones. Además, una ley que viene del Partido Popular bastante restrictiva y que esperemos que a lo largo de esta legislatura pues se vaya flexibilizando, porque no es posible, no es lógico que ese ahorro que hemos hecho en los municipios, que es dinero de los vecinos y vecinas de cada municipio, no reviertan ellos. El otro día salió una propuesta del Gobierno de España, poco menos como que se está debatiendo la FEM también, la Federación Española de Municipios, que le diésemos los remanentes al Estado, que el Estado nos devuelve la mitad de los remanentes este año y el próximo y el resto en 10 años. Y eso no es serio, eso no es serio. Parece que ha habido un acuerdo a nivel europeo que parece que rebaja las pretensiones del Estado con respecto a los municipios, que no estamos de acuerdo para nada en este tipo de cuestiones, y esperemos que nos deje, insisto, un poco de aire que necesitamos para poder sacar adelante todas las cuestiones de la puerta de entrada, insisto, de los vecinos a la administración pública. Si no recuerdo mal, incluso de los primeros en aprobar los presupuestos para este año 2020, fue criticada esta aprobación, digamos, por la oposición, decía que no se ajustaba a la realidad. Ustedes siempre dijeron que se harían las modificaciones correspondientes porque todavía no se sabía, digamos, el alcance real de esta crisis sanitaria y económica. ¿Han tenido ya que hacer alguna modificación en estas partidas o se plantean hacer para cubrir las necesidades? Claro, además Pablo lo ha explicado perfectamente. Es decir, el concejal de Hacienda durante 2 meses
me venía con un presupuesto nuevo, y hasta que decidimos, oye, ya está bien porque nunca vamos a acertar, además no sabemos qué va a pasar el próximo mes. Entonces al final decidimos aprobarlo, así se hizo, y por ejemplo en el pleno que tuvimos antes de ayer ya modificamos partidas. Es verdad que todas las modificaciones están siendo para servicios sociales y demás, pero en fin, lo que no era posible era esperar a que el panorama se estabilizase para después aprobar un presupuesto, además con unos datos y unas previsiones de recorte de ingresos de un 52%. Esto no hubiese sido real y hubiésemos tenido un problema muy, muy serio para financiar muchísimas cuestiones que dependen de un nuevo presupuesto, no de aquellas partidas que se prorroguen, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hemos acertado, estamos modificando los presupuestos, como hemos dicho y dijimos en su momento, son herramientas flexibles, y esta flexibilidad permite que, llevándola a pleno y siguiendo todos los parabienes que tienen que seguirse con los informes técnicos necesarios, pues que las partidas se vayan modificando. Insisto, bueno, festejos este año tenía 300.000 euros, no se van a utilizar 300.000 euros en festejos, se va a utilizar muy poquito. Toda esa partida acabará, esperemos que no, porque no haga falta, pero en fin, si hace falta, acabará pues donde tenga que acabar. Y en este año casi todas las modificaciones presupuestarias, o prácticamente todas, han ido al área de servicios sociales. Estos días se ha aprobado en Europa el acuerdo económico, ¿no? El que destacan que es el más importante desde que existe la Unión Europea como tal. Román Rodríguez al menos lo ha significado, las regiones ultraperiféricas, entre las que está Canarias, salen bastante bien en la foto, o sea que van a recibir una serie de fondos. ¿Hasta qué punto cree usted que esto se va a ir trasladando así en cadena? Es decir, bueno, los fondos FEDER los va a tener que distribuir el Gobierno de Canarias, si no estoy mal equivocado, pero claro, aquí nos pedimos un extra, ¿no? Resulta que España se pide un extra en Europa por todo lo mal que lo hemos pasado. Canarias se pide un extra en España, con razón, porque dependemos del turismo, y Lanzarote, con Fuerteventura también, se piden un extra, porque aquí más que en ningún otro lado ha afectado, ¿no? ¿Se va a producir esa reacción en cadena? Pues yo espero que sí. Román Rodríguez en principio no era de los más proclives a ese extra, sin embargo para el Gobierno de Canarias sí. Hemos tenido conversaciones, han sido bastante duras, encontradas, posiciones que no atienden la realidad del momento. El Gobierno de España va a liberar 16.000 millones de euros. A la comunidad autónoma prevemos que le toquen 500 millones de euros. Yo entiendo que ellos es verdad que dicen que tienen una merma en base a las previsiones que habían de 1.000 millones. Yo espero que evidentemente no todo sea para la comunidad autónoma, sino que también nos toca a los ayuntamientos por esta lógica que les acabo de explicar. Hay muchísimas cuestiones que estamos haciendo frente a los ayuntamientos y competencias que no son nuestras, por lo tanto yo espero que eso filtre y llegue a donde tiene que llegar. Pero no era el más proclive a realizar ese tipo de cuestiones. Es verdad que el presidente en ese caso sí, cada vez que se reúne con nosotros, sí lo plantea en otros términos, ¿no? Bueno, todos... Que no se entere Román, que le dice como las familias, ¿no? Que no se entere tu padre, que no se entere Román, pero sí les voy a dar unos milloncillos. Bueno, yo no sé si como vicepresidente, consejero de Hacienda, en definitiva, antes que vicepresidente, pues todos se contagian de esta filosofía de austeridad, ¿no? Pero a mí me pasa lo mismo en mi municipio. Además con un concejal fantástico como tengo, que es Antonio Rocío, pero le pasa lo mismo. Entonces, bueno, hay que ir hablando, dialogando y bueno, yo creo que no hace falta mucho más debate para ver quién es el que está ayudando a aquella persona que viene diciéndote que su hijo o su hija no tiene alimentos. En fin, esto no hace falta ser muy listo para llevarlo a cabo. Sí, es verdad que las carreteras son importantes, es verdad que el alumbrado de los municipios o de las carreteras del Gobierno de Canarias son importantes, pero yo creo que ahora mismo estamos en lo que estamos. Vamos a garantizar primero salvaguardar las necesidades principales y primarias de nuestros vecinos y vecinas, y después ya pensaremos en otras cosas, ¿no? Por eso digo que en ese sentido tenemos que bajar a los municipios sí o sí. La abuela es la que lo hacía, le daba 50 pesetas y decía, no se lo digas a tu padre. O sea, 50 pesetas, ¿qué sería? ¿Cuánto sería? 30 céntimos. 30 céntimos. Sí. Joder. De todas formas, la situación o la mala situación financiera de los ayuntamientos y es algo que se puede alargar en el tiempo. Esto, bueno, es una previsión o le pido una opinión porque todavía no está nada claro, pero ahora puede ser que estemos casi en un paréntesis. Están los ERTEs todavía en marcha, hay una serie de medidas sociales en las que se prohíben los cortes de suministros o de desahucios, es decir, que podemos estar viviendo, sí, hay un grave problema, pero puede que a nivel municipal o incluso a nivel particular los problemas sean más graves dentro de unos meses, que ahora, si no recuperamos la economía, y parece que no la vamos a recuperar del todo,
y que los municipios se vean a lo mejor a principios del año que viene todavía con menos ingresos y con muchos más problemas, ¿no? Bueno, pues yo poco más que añadir a lo que ha dicho. Yo creo que ha hecho una reflexión que es la que yo haría y es la que todos haríamos. Es decir, evidentemente, por eso hablo siempre de la incertidumbre en el que nos vemos envueltos, ¿no? Lo que ayer eran 52% de rebaja, hoy es un 34%. Estamos hablando de muchos puntos, ¿no? Lo que a mitad de año era una llegada del turismo en un 20% en septiembre, estamos hablando de un 75%. Dependemos de factores que no controlamos del todo, como es el tema de los posibles contagios y el posible colapso de la sanidad. Es decir, toda esta incertidumbre evidentemente puede ir a peor, por supuesto que puede ir a peor. Las previsiones económicas para el próximo año o para los presupuestos de los ejercicios posteriores no sabemos cuáles van a ser. Por lo tanto, claro, estamos viviendo en una situación, usted lo ha explicado muy bien, una situación de incertidumbre donde no sabemos cómo movernos. Eso sí, hay cuestiones que están claras, que son las que he dicho: atender a las personas y todo el dinerito que haya para las personas, y gastos extras, poquitos. Es decir, si el año pasado tenía fiestas, este año se van a suspender. Si el año pasado tenía 7 eventos deportivos de enjundia, pues este año si puedes hacer uno o eliminarlo este año, no pasa nada. Todo ese dinero que se guarde, ¿no? Porque no sabemos qué va a pasar. Pero evidentemente todo es posible, evidentemente, que empeore, pues por supuesto que puede pasar. Esperemos que no. Y los datos, a mí me gusta más agarrarme al dato positivo. Y el dato positivo es este que hemos explicado, que yo espero que siga la tendencia hasta que nos digan que a final de año vamos a recuperar la práctica totalidad de lo que en años anteriores recibíamos por el bloque de financiación y que vamos a poder tener más fondos para el próximo año. Hablando un poco también quería pasar al comercio, porque es verdad que San Bartolomé ha aprobado ya las bases de las subvenciones al comercio, que es algo que lógicamente los desahogará, ¿no? Digamos, llegados a este punto, pero llegados a este punto hay muchos comercios que han tenido que cerrar sus puertas, no de manera temporal, sino decir, no podemos soportarlo y tenemos que cerrar. Yo no he notado muchos comercios, hemos estado muy atentos, tanto la concejal de comercio como yo, hemos estado muy atentos a todo esto, hemos estado muy atentos, hemos querido estar muy cerca de todos ellos y ellas. Desde el minuto 1, sobre todo en la restauración, que abría, que tenía mucha incertidumbre, terrazas que al final no les iba a ser rentable abrir porque solo podían en un principio tener 2 mesas fuera, sacar a la gente del ERTE suponía que lo sacabas a todos y todas o no sacabas a ninguno. Bueno, pues hemos estado muy cerca, hemos intentado ampliar fachadas, negociar con los vecinos para que la ordenanza se cumpliese. Muchísimas cuestiones que en fin, nos daban a entender que la realidad era compleja, pero teníamos que estar ahí. Hay muchos negocios que están agonizando. Hay muchos negocios que están en una situación de impasse, de decir, a ver qué va a pasar. Vamos a estirar un poquito más. Hay algunos comercios que están intentando estirar el chicle, aunque se endeuden un poco, a ver si mejora, y esa situación tiene que ser, evidentemente, apoyada por nuestra parte. Nosotros, desde San Bartolomé, tenemos la posibilidad, insistí antes, de hemos incorporado 3 millones de los remanentes que teníamos, y uno de esos millones, en el pleno de antes de ayer aprobábamos, por ejemplo, las bases de una subvención de 1.000 euros, vamos a destinar 1 millón de euros a todos los pequeños autónomos y pymes, ¿de acuerdo?, para poder ofrecerles esa pequeña ayuda. ¿Por qué? Porque hay muchas cuestiones que tuvimos que hacer. Cuando llegó la crisis, evidentemente, tuvimos que aplazar las tasas, por ejemplo, y los impuestos. Porque las tasas, por ejemplo, no se bonifican, no se quitan, no se ponen. Si nosotros quitamos las tasas, pues zonas como el aeropuerto, que es un importante ingreso para el ayuntamiento, dejaba de pagarlo. Por lo tanto, lo que hemos decidido es aplazarlo y ahora, con esta ayuda que vamos a dar, pues que esos pequeños comercios puedan, entre otras cosas, porque es mucho menos de 1.000 euros, pagar esa tasa, ¿no? Queremos aportar nuestro granito de arena. Nos queda ahora pues el periodo de exposición pública de las bases, de la ordenanza, de la subvención. Hemos modificado el plan estratégico de subvenciones para que puedan incorporarla. Y calculamos que para agosto ya podamos estar diciéndole a los comercios y pequeñas empresas, oiga, ya pueden pedir esto. Y me han llamado muchos ya preguntándome qué documentación habrá que presentar. Hemos intentado ajustarla lo más posible a lo que ya pedía el Estado para esa reducción del 75% de la actividad. Por lo tanto, cuando llamen a su asesor fiscal, le digo, oye, los papeles que presentó usted aquí, me los presenta San Bartolomé y no tenemos que estar otra vez dándole vueltas y buscando cosas nuevas que ya de por sí ya les supone mucho trabajo el sacar ese negocio adelante, ¿no? Insisto, todo esto en el imaginario, en la idea de que detrás de los comercios hay pequeñas familias, porque uno piensa que un comercio siempre es algo boyante, algo que da ingresos y muchas veces no. De hecho, hay un sector que está sufriendo muchísimo,
y al cual le quiero lanzar un abrazo, un mensaje de ayuda, son las peluquerías. Lo están pasando muy, muy mal, muy mal. En fin, esperemos que entre esto y la reactivación económica, pues vaya un poquito todo mejor. Claro, que también es verdad que es tener en cuenta que San Bartolomé, que no es un municipio que sea tan turístico como sí lo puede ser a lo mejor pues Puerto del Carmen o Costategui y demás, que quizás sí que esa llegada del turismo le ha beneficiado. Aquí toca, yo creo que quizás que la gente de aquí colabore más, ¿no?, con lo que es el municipio. No sé si ha notado que la gente de aquí es pro a colaborar con los comercios. Sí, el comercio local en los municipios ha sido algo siempre muy, por lo que se apuesta mucho, es decir, se apuesta también por las grandes superficies cuando vas a hacer la compra del mes y todo ese tipo de cuestiones, pero el comercio local es muy fuerte, sobre todo en localidades como San Bartolomé, Playa Honda. Playa Honda prácticamente tiene un espacio comercial de pequeño comercio, no de esta zona comercial industrial, pues bastante amplio, bastante consolidado, ¿no? Pero en fin, dentro todo de una interpretación económica de la economía insular integral, porque no solo los municipios turísticos son los que albergan las personas que trabajan en los hoteles, o sea, los que trabajan en los hoteles viven en toda la isla, por lo tanto en todos lados el comportamiento es parecido. Bueno, iba a decir que con todo esto, que naturalmente en el pueblo se habla y es muy polémico y dentro de las casas de cada cual pues se sufre y también se comenta y tal, yo me temo que se avecina en San Bartolomé, si no ha llegado ya, la gran polémica de la temporada, que es lo de la sociedad El Porvenir. Pues al final en los pueblos el teleclub, la sociedad, todas estas cosas es lo que más duele, ¿no? ¿Cuáles son las intenciones del Ayuntamiento de San Bartolomé con respecto a esa sociedad El Porvenir, que es privada? Según la sociedad es entiendo, socio, ¿no? efectivamente. Tienen sus socios. La sociedad, no lo hemos explicado varias veces, la sociedad tiene una deuda contraída de IBI de 60.000 euros que se la ha girado porque hemos intentado durante años anteriores llegar a todos los acuerdos posibles en materia de convenios, de ayudas, de alquileres, pero no ha sido posible. La tesorera, la técnico este año ha decidido ya girarles la tasa, el impuesto, son 60.000 euros, ha pasado a manos ya de Hacienda Canaria por vía ejecutiva. Y esto va a suponer un problema porque la sociedad hace muchos años que ya no funciona, una sociedad que está, bueno, pues tiene una actividad muy, muy escasita y en fin, bueno, pues toca ayudarlos y ayudarlas. Y eso es lo que hemos intentado, tenderles la mano, decirles, oye, si usted no puede pagar esta deuda, que la deuda solo hay dos maneras de afrontarla. Una es que venga alguien y ponga el dinero altruistamente o que se la ceda evidentemente al ayuntamiento, que el ayuntamiento es evidentemente la casa de todos y todas, seguirá siendo el espacio público, porque la otra alternativa es vender parte del patrimonio, y es un edificio histórico de la isla, por supuesto de San Bartolomé, y nos gustaría que tuviese en manos públicas como hasta el momento, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo creo que la mejor opción, si no se llega a adquirir ese dinero para poder pagarla sin ningún compromiso con nadie de que se quede con una parte del suelo, pues lo mejor es que se la ceda al ayuntamiento, que lo siga gestionando el colectivo hasta que se nos mandate como parte política a buscar una alternativa. Oye, ¿queremos convertir aquello en residencia? Pues bueno, el alcalde es el primero que va al Gobierno de Canarias a pedir al Gobierno de Canarias que pinte la ficha financiera, la conversión de parte de aquello, porque aquello es un mundo grandísimo. Yo con la vida que tuvo esa sociedad, claro, eso fue tremendo. Los pero 80, las cosas avanzan, cambian, ya no, los más jóvenes no vamos a bailes de ese tipo. Insisto, mi padre y mi madre se conocieron allí en un baile, pero igual que la mayoría de los padres y madres de mucha de mi generación. Que yo fui también en la segunda mitad de los 80, era el Torrelavega y la Sociedad del Porvenir de San Bartolomé. Eso es. Pero eso ya, los tiempos han cambiado y ya la realidad es distinta, ¿no? Nosotros, insisto, nuestra única voluntad es la de que ayudarlos, de tenderles la mano y, por supuesto, no vamos a permitir que se enajene el patrimonio de todos, porque sí es verdad que ahora mismo la sociedad es de los 40, 50 socios que haya, porque así lo dicen los estatutos, moralmente, éticamente es de todo el pueblo. No, yo creo que no hay familia antigua de San Bartolomé que no haya sido socia de la sociedad de San Bartolomé, digo San Bartolomé, Güime, Montaña Blanca, El Islote y algunos de Playa Honda. Por lo tanto, yo creo que es importante entender la mano, seguiremos haciéndolo, nos hemos reunido 2 veces, seguimos mandándoles cartas para reunirnos, porque necesitamos que entiendan que el pertenezca al ayuntamiento es que sea público y pertenezca a todos. Hoy está este alcalde y mañana habrá otro, y la sociedad seguirá siendo pública. Y la mejor opción que manejan ustedes ahora mismo es la de una residencia de mayores, en caso de que quede... Lo primero que intentamos es que no se pierda, ni se enajene, ni se subaste la sociedad porque no puede pagar la deuda. Eso es lo primero que queremos.
Después a nosotros nos parecería bien, o yo creo que lo más viable es que la sigan gestionando ellos hasta que se nos mandate. Yo lo sometería a un referéndum y que diga el pueblo y la sociedad que quieren. Yo, si me preguntan como vecino de San Bartolomé, no como alcalde, sino como vecino, como otro más, yo diría una residencia de mayores. Yo diría eso, además cabe eso y muchas cosas más. Pero también me han hablado de salón polivalente para conciertos, para grupos de teatro que son muy fuertes en San Bartolomé, habilitar espacios para los colectivos del municipio. Hay miles de cosas que se pueden hacer. Yo no tengo ninguna idea concreta, insisto, mi preferencia es esa, pero la mía como vecino, como alcalde, me someteré a lo que diga la sociedad y los vecinos, claro. Precisamente, bueno, en la radio hablábamos de este asunto y entre ayer y hoy sí que me comentaban que, bueno, dos cosas. En primer lugar, que, y no sé si exactamente si es así, que había, bueno, que con el cierre de los centros de día, pues había personas mayores que estaban yendo a la sociedad, que estaba haciendo un poco vamos a decir, sustituyéndolo, no sé si de la misma forma o no, pero sustituyendo a la sociedad de esos centros de día, es decir, que estaba prestando, por así decirlo, un servicio, y que como solución se veía, ya que no el edificio principal, pero sí que los terrenos de la sociedad son amplios, que querían segregar una parte y construir viviendas. Especificaban viviendas para los jóvenes del municipio. Yo eso no sé si es una coletilla que se pone para que el proyecto quede bien o es posible. Entonces le quería preguntar primero, por lo primero, si es verdad que si se está usando así por los mayores, y después qué le parecería esa solución o ese proyecto. Vamos a ver, cuando nosotros comenzamos hace 2 años o año y medio a reformar la tercera edad de San Bartolomé, le pedimos a la sociedad que acogiese a la gente que quisiese ir, a los mayores de nuestro municipio que quisiesen ir. En aquel momento, con otra directiva, llegamos a un acuerdo, hicimos las intervenciones, acordamos que fuesen y allá han estado. Siempre con la idea, evidentemente, ya ha terminado la obra. No hemos vuelto porque por el tema del COVID no se ha desconfinado a los mayores prácticamente, pero volverán. Eso fue un acuerdo que existió perfectamente, pero ahora mismo la sociedad cuando abra pues va a tener muchísima menos actividad porque ya estas personas mayores no van a estar, ¿de acuerdo? Segundo, lo de las viviendas son las cosas que a mí me dan miedo. Son las cosas que a mí me dan miedo. El edificio es público. Tenemos la posibilidad de que se siga gestionando públicamente, que siga siendo de todos. A mí que se plantee segregar el solar para hacer viviendas y venderlas, he escuchado que sí para los hijos de los socios o no. A mí esas cosas ya me empiezan por lo menos a no sonar bien. Y en fin, y que tendemos la mano y que yo quiero sentarme con ellos para que me expliquen bien, porque no conocemos oficialmente cuál ha sido o cuál es esa postura que han adoptado en la Asamblea. No lo sé. Ojalá que sea la mejor de las intenciones, pero si a mí me pregunta a voz de pronto, ¿qué le parece, cómo le suena yo mezclar ya espacios públicos con viviendas, con segregaciones de una sociedad? A mí por lo menos me empieza a sonar un poco raro, igual que me han planteado, oye, hay personas interesadas en aportar el dinero o empresarios interesados en aportar el dinero de los 60.000 euros para pagar la deuda, en fin, pues ¿a base de qué? ¿A cambio de qué? Porque también he escuchado que si en esa cláusula, si en 2 años no me devuelves el dinero, me quedo con una parte de los solares. Las cosas del San Bartolomé, a mí me suena, no quiero decir que sea sí eso, que es cuidado. cierto que si la deuda se sufraga como sea, digamos, adelantando dinero de algunos socios que tengan dinero o con una aportación externa, ahí el ayuntamiento tendría poco que decir ya, ¿no? Sí, claro. No, el ayuntamiento es una sociedad privada, vamos a llamarlo así, es de socios, eso es evidente. Claro. Y yo estoy en la obligación, lo más fácil para el ayuntamiento, para mí como alcalde, que San Bartolomé no tenemos muchos problemas, hay muchas cosas que hacer, pero no tenemos muchos problemas, es dejar que la sociedad camine por su cuenta, y si quieren vender la sociedad que la vendan, pero yo creo que estoy en la obligación moral de por lo menos preguntar, informarme de qué va a pasar con ese espacio que, insisto, aunque sea ahora mismo de 40, 50 socios, éticamente es del municipio de San Bartolomé, y no hace falta llegar a enajenar patrimonio para que salgamos adelante, porque yo me planteo otra cuestión. Bien, se paga la deuda, ellos han acogido, nos han pedido que le eximamos del IBI a partir de este año porque se declaran ONG. Eso significa que no pueden cobrar un duro de nadie, ni del bar, ni por alquiler de salones, ni por alquiler de espacios para colectivos, ni nada. La sociedad no puede tener ingresos privados, cero, ninguno. Y yo lo que me planteo es lo siguiente: muy bien, pagamos la deuda, ¿y ahora qué?
¿qué hacemos con la sociedad? ¿Qué hacemos con ella? ¿Quién pone el 1.000.000 de euros que hace falta para adaptarla en accesibilidad, electricidad, fontanería, seguridad? ¿Quién hace? ¿Dejamos que el edificio siga deteriorándose y viviendo el sueño de los justos? En fin, yo es que no sé muy bien cuál es el objetivo final. También es verdad que cabría preguntarse, no solo de esta sociedad, sino de muchas otras en otros pueblos, incluso en Arrecife, qué sentido tienen hoy en día, ¿no? Tenían su sentido en su momento, en los campos, es decir, o se adaptan, sí, pero que se tienen que se les pasa a otras sociedades en Arrecife, que bueno, algunas han hecho más actividades que otras, pero que se tienen que adaptar, tienen que entrar socios jóvenes en función de la tienen edad. que ver qué actividades pueden ofrecer que no se ofrezcan fuera de esa sociedad. El edificio es del pueblo y debe seguir siendo del pueblo, es lo único que pretendemos. No pretendemos nada más, insisto. Hoy hay un alcalde, mañana habrá otro, y todo lo que hay ahí no se lo llevará hasta alcalde, seguirá ahí. Sí, está claro. Una de los objetivos de legislatura, o al menos una de las cosas que había planteado en su propuesta electoral, era tratar de unificar la imagen de Playa Honda. Claro, uno piensa y calla y se imagina que aquello iba a ser muy complicado, con tantas lucecitas que hay ahora, con tantos letreros gordos que hay y tal. Pero ustedes siguen adelante. Creo que recientemente ha mantenido ya un encuentro, ¿no?, enfocado a ir avanzando pasitos en ese sentido, ¿no? ¿Está siendo bien aceptada esa idea? Sí, yo creo que sí. Además, yo creo que es impepinable en el sentido de que se acerca a lo que todos hemos aceptado, que es Lanzarote. Es decir, es lo que siempre hemos dicho. Cuando viene alguien a Lanzarote, lo primero, y les habrá pasado a ustedes y a todos los que nos escuchan, que cuando alguien viene a Lanzarote, lo primero que te dice es, oye, qué curioso esto de que todas las casitas blancas en un espacio como este están bien cuidados. En fin, lo que no puede ser es que cuando llega a Lanzarote, lo primero que lo vea sean Las Vegas y no Lanzarote. Es decir, no casa una cosa con la otra. Por lo tanto, lo que hemos hecho es coger a un arquitecto de reconocido prestigio, Jim Taira, un especialista de mucho cuidado, además muy buena gente, nos ha planteado una ordenanza, nos ha propuesto sobre la mesa una ordenanza de, de eliminar todas las marcas, porque no es lo mismo que usted anuncie su negocio, Biosfera Televisión, a que anuncie las marcas de los productos que vende dentro. Es distinto, a todos nos choca. Yo voy mucho a Gran Canaria, insisto, y cuando voy a Gran Canaria me choca mucho ir por la autovía y de repente encontrarme con un panel pegado a mí que diga sofás a 300 euros. Eso nos choca mucho, por lo tanto, y no es lo que nosotros queremos para esta isla, ¿cierto? Y parece que hay un consenso. Entonces, aprovechando ese consenso que hay tácito, ¿no?, más la posibilidad de desarrollar una ordenanza, hemos trabajado en la línea de unificar la imagen. Y la unificación de imagen no va a salir muy cara. Se trata primero de eliminar toda la cartelería, de aprobar los tonos blancos, si tienen piedra la fachada, perfecto, blancos, negros, y acercarnos lo más posible, insisto, a la imagen y a respetar Lanzarote, que es lo que necesitamos. Todos los colorines, el de naranja, el de verde, el de azul, ¿se van a tener que poner todos blancos o negros? Eso es, todos blancos, negros, es decir, en los tonos de Lanzarote, esa es la idea. No es una intervención cara, quitando solo los carteles de anuncios vamos a mejorar muchísimo y yo creo que es una buena opción. Insisto, ¿cómo se aplica? Mire, pues todos aquellos negocios que ya tengan expedientes abiertos por haber incumplido la ordenanza que tenemos ahora en materia de anuncios o de lo que sea, pues eso ya se les podrá ir pidiendo que los vayan eliminando, ¿de acuerdo? Todos aquellos que vayan a hacer reformas, ya se les va a pedir que se adapten, cada uno tiene una ficha, cada una de las naves de esta zona comercial insular, porque así está definido el plan, en el plan insular, de esta zona comercial insular, y con ello quiero decir que la implicación del Cabildo del Gobierno de Canarias tiene que ser fija en esta zona, pues cada uno de esas naves tiene su ficha de cómo tiene que ser. Los carteles los vamos a unificar. Se ha mirado, se ha estudiado a qué distancia se puede ver bien el negocio. No vamos a permitir que se anuncien marcas. Y esos carteles que hay por aquí se van no sé dónde, faltan 50 metros para llegar, faltan 25, claro, faltan 5. Todos esos anuncios que no corresponden a nuestra idiosincrasia como Lanzarote van a desaparecer, ¿no? Sí, porque aquí más o menos sabemos ya dónde están las cosas y por dónde se va. Sí. No, y aparte, la primera pregunta que hacen los empresarios y empresarias es, oye, yo voy a estar en una desventaja, porque la idea es, si tengo el cartel más grande y más luminoso, pues seguramente mi cliente vendrá más rápido, pero es al revés. Y es como se los comento y como nos comenta el especialista Jim Taira, ¿no? Es decir, es al revés. Usted va a poder presumir, no hay cartel más grande que el de decir
que el decir que está usted en una zona comercial industrial adaptada a la realidad de un espacio singular que se llama Lanzarote. No hay mayor cartel que ese. Evidentemente habrán carteles que indiquen los negocios, pero con un tótem solo que indique dónde está todo, en una imagen unificada. Pero no, no cabe en cabeza humana seguir anunciando, vinilar toda una fachada con un perro, un martillo, maquillaje y una llave inglesa. Eso no tiene sentido en ningún lado, pero ni siquiera en Las Vegas. Yo creo que eso es verdad que es algo que creo que si no a todos, a casi todos los municipios habría que trasladar, porque es verdad que en determinadas zonas, en fin, que no parece que estamos en Lanzarote, pero precisamente ha habido muchas críticas o por parte de los dueños de los negocios, porque es verdad que, como está comentando, imagino que se les habrá trasladado la idea que se quiere transmitir y lo que verdaderamente les conviene, pero aún así, ¿se ha aceptado o ha habido mucha polémica? Bueno, hay de todo. Hay algunos empresarios que entienden que sí, que es obligatorio el cambio. La mayoría han entendido, lo hemos hecho desde el consenso. Aquí, vamos a ver, esto parte de la Fundación, se lo hemos presentado a la Cámara de Comercio y después hemos ido a todos los empresarios. Cuidado, la ordenanza todavía no está aprobada, hay que llevarla a pleno, hay que someterla a exposición pública y todo eso. Antes de hacer todo eso, hemos querido ir de la mano, como con todo lo que hacemos en San Bartolomé, incluso con lo de la sociedad, siempre desde la buena voluntad, desde las buenas intenciones, desde la negociación, desde el acuerdo, y se lo hemos expuesto. Hay de todo, les decía, unos que desde el primer momento nos felicitan por el trabajo y la necesidad de esto, la mayoría, otros que poco a poco lo han ido aceptando y otros que no lo aceptan. En fin, pero yo creo que nuestro deber en las políticas es tomar decisiones. Bueno, pues acertaremos en unos momentos, en otros no, ya llegarán las elecciones y no. Bueno, pues para eso están. Claro, ahora lo que le sale a uno es preguntar quiénes son los que no lo aceptan. Bueno, en fin, eso ya no le puedo decir, pero... Claro, digamos que la imagen o el cartel, lo que va a tener en la fachada cada comercio, eso se lo va a facilitar. Eso, digamos, esa propuesta es la que se la va a dar terminada al ayuntamiento mediante ese estudio, mediante la ficha, y después decir cómo tiene que ser, cómo tienen que ir exactamente las letras de su negocio, qué dibujos pueden ir y qué dibujos no pueden ir y qué colores tienen que ir. Eso ya existe, se llama Biocrip. Hay un documento que se llama Biocrip que ha desarrollado el Cabildo, no sé si a través del área de reserva biosfera, creo que sí, donde se han recogido todas las ordenanzas insulares y se ha hecho una propuesta. Nosotros no hemos querido esperar a que todos nos pusiésemos de acuerdo y hemos hecho la de la zona comercial industrial de Playa Honda. Y en todos esos documentos, en todas las ordenanzas que ya existen, existe un modelo con unos tamaños, unos colores, hay una carta de colores que todos respetamos en nuestras viviendas, todo eso existe ya. Lo que pasa es que ha habido un poco de dejadez a la hora de asumir que tienen que cumplir eso, ¿de acuerdo? De lo que se trata ahora es de poner un punto y aparte y empezar a solicitar, a pedir, a colaborar. Hay una unidad, por ejemplo, que es la unidad 4, que se está desarrollando, que habrán visto allí movimientos de tierra, ¿no? Que es la que está al lado del Niquipar. Bueno, pues posiblemente todas esas naves que se vayan a construir ahí ya estén dentro de la ordenanza y tengan que ajustarse exactamente a lo que diga la ordenanza. Perdón que insista, le voy a formular la pregunta de otra manera, porque todo esto está lleno de empresas multinacionales algunas y otras pues de aquí. ¿Son más los de fuera que quieren parecerse a los de aquí o los de aquí que quieren parecerse a los de fuera? No. La mayoría acepta la cuestión, la mayoría quiere parecerse a Lanzarote, la mayoría, yo no me he encontrado todavía con nadie en la calle que se queje de la imagen de Lanzarote. No hay nadie, todavía no me he encontrado a nadie de a pie que me diga, oye, pues deberíamos... Yo me refería entre los que no son de aquí que se quieren parecer a los de afuera o los de afuera que quieren seguir siendo de fuera. Sí, lo que dice que hay marcas muy consolidadas que no quieren renunciar a su imagen, ¿no? Sí, exacto, de eso hay, de hecho, en el estudio uno de los apartados más importantes se dedica a eso, ¿no? A poner ejemplos bueno, el otro día en la radio usted ponía uno que ponía también Gintaira, Saúl. Saúl hablaba del Bankia de la Villa. O del Mercadona en la Orotava. Yo he visto un Mercadona en la Orotava con un cartelito así chiquitito de madera y en madera, en el centro de la Orotava. Pues es tan sencillo de explicar como eso. Y después uno se desplaza a zonas comerciales e industriales de otras partes del mundo, o por lo menos las imágenes, y bueno, hay una uniformidad de todo, ¿no? Porque lo primero que piensa uno cuando va a hacer esto, o lo que te comentan tus compañeros cuando lo pones sobre la mesa, oye, pues no creas que IKEA va a venir aquí y se va a pintar de blanco, será azul. En fin, pues uno empieza a buscar, empieza a informarse y no, parece que no. Parece que hay muchos IKEA que se han adaptado a la realidad del momento. E insisto, no estamos en cualquier sitio.
Estamos en Lanzarote. Totalmente de acuerdo. Que afecta, estamos... no es que a mí me da la duda de si, claro, es en la zona comercial o industrial, pero afecta también es decir, afecta al Dayland, vamos, Sí, por hablar. sí. El Dayland afecta a toda la fachada que tenga que ver para la carretera general, pero no solo la primera línea también, sino la segunda. Esta nave estará afectada. Una última pregunta, que estamos ya terminando, y seguramente toda la gente del PP de San Bartolomé viéndonos, y no le van a preguntar, no le van a preguntar. El PP ha denunciado que ustedes se oponen y votaron en contra del plan de movilidad de Playa Honda elaborado por el Cabildo de Lanzarote. El plan de movilidad de Playa Honda lo pidió este grupo de gobierno en la legislatura pasada. ¿Cómo no vamos a poner? Lo que pasa es que tiene un carácter de ordenanza. Es decir, lo que se apruebe se fija. Recife lo ha aprobado y no tiene problema porque se ha dado cuenta que tiene que adaptarse a muchísimas Pero cosas. no era vinculante, los planes de movilidad no son vinculantes. No, sí, en este caso sí tiene carácter de ordenanza. Ah, o sea, si lo apruebas... Si lo apruebas tienes que ajustarte a él y no vamos a estar todo el día cambiando. Por lo tanto, lo que hemos dicho es, ayer lo que se pedía era que se aprobase el hecho de aprobar el plan. Le hemos dicho, no, tranquilos, vamos a analizarlo. Este plan es tan querido por ustedes como por nosotros. De hecho, nosotros fuimos los que lo pedimos. De hecho, ese plan lo pidió la Concejalía de Servicios Públicos que llevaba yo al Cabildo, dentro de los fondos DUCI que nos metimos para municipios de más de 20.000 habitantes. Nosotros teníamos menos de 20, nos pudimos ahí agregar a Teguise y a Recife, que tienen más, el objetivo de ese estudio lo hicimos para adaptarle el acerado de Playa Honda y convertirlo en una ciudad 100% accesible, de todas las aceras, para que me dijesen, oye, cuántos aparcamientos hay, cómo se pueden rodar las aceras, a qué ancho podemos llegar. Ese fue el objetivo principal de ese plan. ¿Esa nueva aprobación pone en riesgo una financiación? Sí, claro. Después eso está asociado a planes, hay unos 300 y pico mil euros, casi 400, por ejemplo, para una calle peatonal, en fin. Pero lo que yo no voy a hacer es parar otros proyectos, ni tener claro lo que voy a aprobar, ni si me va a condicionar o no, por esos 400.000 euros que son muy importantes, pero lo podemos sacar a otro lado. Pero en fin, que espero que no se pierdan, pero no vamos a aprobar nada como hemos hecho en San Bartolomé desde hace mucho tiempo, sin tenerlo perfectamente estudiado y viendo qué cosas se modifican, porque habrán cosas que se tengan que modificar para aprobar ese plan, pero a ciegas no. Claro, es que es eso, porque con lo de vinculante y no vinculante, ellos precisamente en esa nota de prensa, el Partido Popular dice que el plan no es vinculante al 100% y no tiene por qué ejecutarse en su integridad en caso de que existiesen discrepancias por alguna actuación concreta de las que se plantean. Es este caso, ¿no? El plan es vinculante al 100% y lo que tienen que hacer muchas veces en la oposición es no solo escuchar, sino también preguntar y leer, que eso es muy importante, leer es muy importante. Entonces, claro, cuando uno lee y cuando uno le pregunta a su equipo jurídico, a mi secretario y demás, que es al final el que te hace el informe para decirte cómo son las cosas, te dice que es vinculante al 100% y que tiene carácter de ordenanza. Si yo apruebo en las ordenanzas municipales que solo puedo comprar este agua, yo no puedo comprar otra, tengo que comprar esta. Y bueno, pues igual no quiero. Por lo tanto, hay que ver muy bien qué hacen, porque ese plan habla de muchas cosas, de direcciones de calles, de temas de adoquinados, de temas de eliminación de tráfico en determinadas circunstancias. Bueno, son cosas que vamos a estudiar y nos tomaremos el tiempo que haga falta. Vamos, que esto es al contrario que los presupuestos. Los presupuestos se aprueban porque se pueden hacer modificaciones y esto no, porque... También se pueden hacer modificaciones, pero imagínese usted estar poniendo los técnicos a trabajar. Sería muy complicado dar paso a todo. Pues, en fin, de todas formas... si compra esta agua no se va a repetir. Aparte de estar buena, seguro que no. Como vemos, ya embotellan en cristal, que eso está fenomenal. Alcalde, muchas gracias. A ustedes y un placer, como siempre. Gracias, Paula. Hasta mañana. Hasta mañana. Saúl. Hasta mañana. Buenas tardes también a todos ustedes. Adiós.